El código de Dios, el misterioso patrón numérico que podría cambiarlo. ¿Todo alguna vez has tenido la sensación de que hay un orden invisible detrás de todo? Algo que conecta desde las galaxias hasta la célula más pequeña de tu cuerpo. Ahora imagina si ese orden pudiera ser traducido en números, y si esos números fueran en realidad un código dejado por algo mucho más grande de lo que podemos comprender. El filósofo griego Pitágoras creía que todo es número. Para él, las matemáticas no eran solo un conjunto de reglas frías y exactas, sino el lenguaje secreto del universo. Civilizaciones antiguas como los egipcios, los mayas y los babilonios parecían conocer este misterio e incorporaron números específicos en sus construcciones, rituales y creencias. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. Ahora piensa en el número 3, el 7 y el 12. Aparecen repetidamente en textos religiosos, monumentos históricos e incluso en eventos de la naturaleza. ¿Es coincidencia o una firma oculta que permea toda la creación? ¿Y si este código fuera la clave para entender algo mucho más grande de lo que imaginamos? Para responder a esta pregunta, necesitamos investigar dónde aparece este patrón numérico. Y nuestro primer paso es mirar algo que está ante nuestros ojos todo el tiempo: el propio mundo natural. Si observas con atención, te darás cuenta de que la naturaleza no es aleatoria. Hay simetría perfecta en las alas de una mariposa, un patrón predecible en el crecimiento de los árboles, e incluso en la forma en que los planetas se mueven por el espacio. Pero lo que pocos saben es que todos estos fenómenos siguen un código matemático preciso, y ese código aparece casi milagrosamente. Piensa en las conchas de los caracoles, los tifones e incluso en las galaxias espirales. Todos siguen la misma proporción matemática, la secuencia de Fibonacci. Este patrón numérico, descubierto por un matemático italiano en el siglo XIII, parece estar impreso en todo lo que existe. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo algo descubierto solo en 1900, la Edad Media, ya estaba presente en la naturaleza miles de millones de años antes? ¿Es esto solo una propiedad matemática del universo o una señal de que hay una inteligencia detrás de todo esto? La respuesta podría estar escondida en una de las obras más grandes de la humanidad, los textos sagrados. Y cuando los miramos, encontramos algo aún más intrigante. En el siglo XIII, un matemático llamado Leonardo Fibonacci descubrió una secuencia numérica que parecía desafiar el azar. Comenzando con 0 y 1, cada número siguiente es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Lo que parecía solo un ejercicio matemático pronto se reveló como un código universal. Esta secuencia aparece en flores, conchas, galaxias e incluso en el cuerpo humano. La forma de nuestras manos, las proporciones de nuestro rostro e incluso la forma en que crecen las hojas en los árboles siguen esta lógica oculta. Pero hay un número aún más impresionante dentro de esta secuencia: la proporción áurea, o 1618. Maestros renacentistas como Da Vinci usaron esta proporción para crear sus obras. Los arquitectos egipcios la usaron en la construcción de las pirámides. Pero lo que realmente intriga a los estudiosos es que esta misma proporción aparece en los textos religiosos. Algunos investigadores creen que los propios versículos de la Biblia siguen un patrón áureo. Pero si esto es cierto, ¿significaría que hay un código oculto dentro de las escrituras sagradas? Para entender esto, necesitamos explorar la relación entre los números y los textos bíblicos. Desde los primeros versículos del Génesis hasta las visiones apocalípticas de Juan, los números juegan un papel fundamental en la Biblia. El número Tunite, por ejemplo, aparece innumerables veces: 7 días de la creación, 7 trompetas del Apocalipsis, 7 iglesias en Asia. El número 40 también es recurrente. Jesús ayunó durante 40 días,
Moisés vagó por 40 años en el desierto, y el diluvio duró 40 días y 40 noches. ¿Y tú, ya conocías estos hechos? Deja un comentario si ya los habías escuchado, vamos a conversar. Pero, ¿y si estos números no fueran solo simbólicos? ¿Y si hubiera un patrón secreto codificado en la propia estructura del texto? Algunos estudiosos afirman que ciertos pasajes siguen la secuencia de Fibonacci y que hay patrones matemáticos ocultos en la distribución de las palabras. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Cómo un texto escrito hace miles de años podría contener una estructura matemática que solo se descubrió recientemente? Si esta teoría es correcta, nos enfrentamos a algo extraordinario, una posible firma divina oculta dentro de la Biblia misma. Pero, ¿y si esto no es exclusivo del cristianismo? ¿Será que otras tradiciones espirituales también esconden códigos similares? Para entender mejor, necesitamos mirar uno de los sistemas más misteriosos que se hayan creado, la Cábala y la gematría. Si los números en la Biblia ya son intrigantes, espera hasta conocer la Cábala. Este sistema místico judío sugiere que las palabras sagradas esconden secretos profundos, secretos que pueden ser revelados a través de los números. Y ahí es donde entra la gematría, un método de interpretación que asigna valores numéricos a las letras del alfabeto hebreo. En la gematría, palabras diferentes pueden tener el mismo valor numérico, lo que, según los cabalistas, significa que comparten un significado oculto. Uno de los ejemplos más famosos es la palabra hebrea para Dios, que tiene el mismo valor numérico que la palabra naturaleza. ¿Coincidencia? ¿O una pista de que la propia creación es un reflejo de lo divino? Ahora bien, si piensas que esto es solo un juego de números, debes saber que esta técnica ya ha revelado conexiones increíbles entre pasajes bíblicos que, a primera vista, no parecerían tener ninguna relación. Pero, ¿y si este código no estuviera solo en los textos, sino escondido dentro del propio idioma original de la Biblia? Para entender esto, necesitamos observar uno de los misterios más fascinantes jamás descubiertos, el llamado Código de la Torá. Imagina que existiera un mensaje secreto dentro de la Biblia, un código oculto que solo ahora estamos empezando a descifrar. Pues bien, algunos investigadores creen que este código realmente existe y está escondido en el texto original de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. El descubrimiento ocurrió cuando los estudiosos aplicaron cálculos matemáticos para analizar las letras del texto sagrado. Lo que encontraron fue impactante. Palabras y frases enteras parecían predecir eventos históricos con siglos de antelación. El Holocausto, el asesinato de líderes mundiales e incluso la llegada del hombre a la luna habrían sido codificados en el texto original de la Torá. Pero ¿cómo es esto posible? Si el código realmente existe, significaría que el texto fue escrito por alguien o algo que ya conocía el futuro. Esto cambiaría por completo nuestra visión sobre el origen de la Biblia, y tal vez hasta sobre la naturaleza del tiempo. Pero antes de llegar a esa conclusión, hay otro misterio que necesita ser investigado. ¿Qué ocurre cuando miramos los números no solo como símbolos escritos, sino como frecuencias? ¿Qué se esconde en los sonidos que componen el universo? El universo no está hecho solo de materia y energía, también vibra. Y créelo o no, algunas frecuencias parecen tener un efecto casi místico sobre nosotros. Una de ellas es la frecuencia de 432 Hz, que muchos creen que es la frecuencia fundamental del propio cosmos. Desde la antigüedad, músicos y estudiosos han sugerido que esta frecuencia tiene propiedades únicas. Dicen que resuena en armonía con la naturaleza, equilibra las emociones e incluso mejora la salud del cuerpo humano. No es casualidad que los instrumentos antiguos, desde flautas egipcias hasta cuencos tibetanos, se afinaban en esta frecuencia. Pero algo curioso ocurrió en el siglo XX. La afinación musical estándar se cambió a 440 Hz, una frecuencia que,
según algunas teorías, tiene efectos negativos sobre la mente y el cuerpo. ¿Fue solo un cambio técnico o un intento de desconectarnos del código sonoro original del universo? Continuemos, pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like. Si te está gustando el contenido, haz clic en el pulgar arriba. Si esto es cierto, estaríamos ante un conocimiento perdido, un código vibracional capaz de influir en nuestra propia existencia. Y si la música puede esconder secretos tan profundos, imagina lo que ocurre cuando volvemos nuestra atención a un número recurrente en la historia de la humanidad. El enigmático número 7. El número 7 siempre ha tenido un estatus especial. 7 colores en el arco iris, 7 notas musicales, 7 días de la semana. Y, por supuesto, 7 días de la creación en el Génesis. Pero, ¿por qué se repite tanto este número? En la ciencia, también aparece de formas curiosas. El pH neutro del agua es 7. Hay 7 capas en la piel humana. Nuestra memoria a corto plazo solo puede almacenar un promedio de 7 piezas de información a la vez. Incluso la estructura del ADN parece seguir patrones que involucran este número. Pero, ¿qué significa esto? Algunos creen que el 7 es un número divino, una firma oculta en el universo. Otros dicen que representa un ciclo de perfección, un código insertado en la realidad desde el inicio de los tiempos. Pero si hay un código universal que atraviesa religiones, ciencias y culturas, ¿aparece también en otras tradiciones espirituales? La respuesta puede estar en los números sagrados de otras religiones, y lo que encontremos podría cambiar por completo nuestra percepción de las matemáticas y la fe. Si la Biblia y la tradición judeocristiana esconden patrones numéricos, ¿qué pasa con las demás religiones? ¿Qué descubrimos cuando miramos los textos sagrados de diferentes culturas? En el hinduismo, por ejemplo, el número 108 tiene un significado profundo. Este número aparece en los textos védicos, en la arquitectura de templos antiguos e incluso en la práctica de la meditación. Los rosarios hindúes tienen exactamente 108 cuentas. ¿Coincidencia? ¿O una conexión con un código universal en 1900? El Islam, el número 19, está rodeado de misterio. Los investigadores han encontrado un patrón numérico oculto en el Corán, donde palabras y frases importantes aparecen en múltiplos de 19. Para muchos, esto es una prueba matemática de que el texto fue inspirado divinamente. ¿Y los mayas? Esta civilización avanzada basaba su calendario sagrado en el número 260, un ciclo que curiosamente se alinea con los ritmos biológicos humanos e incluso con el movimiento de Venus. Cuando miramos todas estas tradiciones juntas, nos damos cuenta de que los números no son solo símbolos abstractos. Parecen llevar un significado oculto, una firma cósmica presente en diferentes culturas a lo largo de la historia. Pero si hay un código incrustado en la realidad, ¿qué sucede cuando tratamos de usarlo para predecir el futuro? Algunas de las mentes más grandes de la historia creían que los números no solo describen el universo, sino que pueden revelar lo que está por venir. Si los números son el lenguaje del universo, ¿podemos usarlos para descifrar lo que está por venir? Desde la antigüedad, matemáticos y místicos han intentado encontrar patrones numéricos que anticipen eventos futuros. Uno de los ejemplos más intrigantes es la llamada secuencia de Fibonacci, una progresión matemática que aparece en la naturaleza, desde la disposición de los pétalos de una flor hasta la formación de galaxias. Algunos creen que esta secuencia también puede usarse para predecir oscilaciones en el mercado financiero, cambios sociales e incluso eventos históricos. Pero hay otro sistema que ha intrigado a los estudiosos durante siglos: la teoría de los ciclos. Según esta idea, la historia de la humanidad sigue patrones repetitivos, como si estuviéramos atrapados en un guión matemático invisible. El investigador ruso Anatoly Fomenko, por ejemplo, cree que la historia ha sido reorganizada y que ciertos eventos se repiten en ciclos numéricos precisos.
Si esto es cierto, el futuro no sería tan incierto como pensamos. Pero hay una aplicación aún más audaz de esta teoría. ¿Y si los números no solo describen patrones del pasado y del presente, sino que también pueden influir directamente en la realidad? Para entender esto, necesitamos explorar uno de los conceptos más enigmáticos jamás descubiertos: la relación entre las matemáticas y la conciencia humana. ¿Y si el propio acto de pensar estuviera regido por números? Investigaciones recientes en neurociencia muestran que el cerebro funciona de una manera altamente matemática. Desde la forma en que procesamos la información hasta los ritmos eléctricos de nuestras ondas cerebrales, todo parece seguir patrones numéricos. Pero esto plantea una pregunta fascinante. ¿Los números son solo un reflejo de nuestra mente? ¿O nuestra mente es un reflejo de los números? Estudios en mecánica cuántica sugieren que la conciencia puede desempeñar un papel fundamental en la creación de la realidad. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas se comportan de manera diferente cuando están siendo observadas. Esto significa que la conciencia influye en el mundo físico. Y si esto es cierto, entonces las matemáticas que gobiernan el universo pueden estar intrínsecamente conectadas con nuestra propia percepción de la realidad. Pero hay un último misterio que debe ser explorado. Si todo lo que existe puede ser descrito por números, ¿existe un número final? ¿Un código matemático que una todas las cosas? Algunos creen que sí, y tiene un nombre: la constante de Dios. A lo largo de la historia, los matemáticos han buscado un número que pudiera representar la esencia de todo, algo que explique la estructura del universo y la propia existencia. Algunos creen que este número ya ha sido descubierto. El físico Max Tegmark, por ejemplo, sugiere que el universo es matemático, que todo lo que existe puede ser descrito por ecuaciones. Otros apuntan a la constante matemática más misteriosa de todas: Phi, F, el número áureo. Aparece en la naturaleza, el arte, el cuerpo humano e incluso en la estructura del ADN. Pero, ¿y si hay un número aún más profundo? Algunos investigadores sugieren que existe una constante que rige todas las demás, un código primordial que sería la firma matemática de Dios. Un número que, si se descubre, podría desvelar los secretos de la creación. Si esto es cierto, los números no son solo una herramienta, son la propia esencia de la realidad, y al descifrarlos estamos desvelando el propio código de la existencia. Pero la pregunta que queda es, si existe un código matemático que rige todo, ¿quién o qué escribió este código? Eso es algo que tal vez nunca sabremos. O tal vez la respuesta siempre ha estado justo frente a nuestros ojos, esperando ser comprendida. Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.